Hola, buenas tardes. Nosotros le venimos a hablar sobre la crítica a la concepción liberal de la atención a la salud. Mi grupo está conformado por Luisana Rivas, Kelly Cumana y mi persona, Idelmar Araque. Comenzamos con lo que es la salud pública, según los autores. Las teorías buscan soluciones a problemas propios de una disciplina y de sujeto de conocimiento. Como tal, en salud pública deben enfocar los problemas relacionados con la vida, la salud y la manera de enfermar y de morir de las poblaciones. Una teoría en salud pública debe dar cuenta a lo que es la salud de la población, pero no solamente la de los individuos en particular, o de las meras relaciones interpersonales, o de grupos aislados, o de relaciones del proceso de grupos de atención médico y paciente, como pudieron ser las teorías de Leach en los años 60. Debe, ante todo, referirse a los resultados colectivos de las intervenciones sanitarias. Algunos de ellas son más del ámbito de la medicina, que trata sobre el individuo y la enfermedad, o de la psicología, basada en las formas de comunicación o de enfoques cognitivos. Más concretamente, la salud pública debe enfocar lo público de la salud, que no significa ni un conjunto de servicios en particular, ni una forma de propiedad, ni la consideración de los problemas más frecuentes en salud, ni un componente gubernamental, sino un nivel de análisis, a saber, el nivel poblacional. La salud pública como ciencia es una discusión quizás de mayor trascendencia se ha dado en torno a la salud pública como ciencia, a los cual conviene dedicarles algunas líneas. Diversos autores se han preguntado si existen o no ciencias de la salud, o si la salud pública es una ciencia. Se ha hecho la separación entre ciencias naturales y ciencias sociales. Se ha hablado de ciencias modernas y no ciencias, o pseudociencias. Dentro de las últimas estaría relegada a la salud pública, considerada solo como una construcción ideológica política, o finalmente se niega la existencia de las ciencias naturales al mismo tiempo que de las ciencias sociales, admitiéndose solo la existencia de discursos y metarrelatos, y argumentado que el único saber posible es de desconstrucción de los discursos. Del ambiente. Ahora vamos a hablar sobre las nociones de la salud pública. Inicialmente está la concepción primitiva. La supervivencia exige experiencias colectivas. Esta se caracteriza porque no hay una conciencia de la salud como bien de interés público, aunque con frecuencia la gente tiene esquemas de valores para juzgar la calidad de vida y reacciona colectivamente frente a las epidemias. En condiciones que con frecuencia son arduas y precarias, se fue afianzando en la sociedad una fuerte conciencia de la dimensión colectiva de las enfermedades, a pesar de su origen sobrenatural. Estas afectaban tanto al sujeto como al grupo y al resto del cosmos. En consecuencia, las intervenciones de los curadores y del resto de la comunidad no solo se centraban en el enfermo, sino también en el grupo y en la purificación del ambiente. Ahora vamos con la concepción liberal normativa. La salud de la población se considera de interés público. Dados los tres hechos que están escritos, en un contexto de acumulación de riquezas, la idea del enriquecimiento se fue imponiendo a la forma de pensar de la gente y surgió lo que se conoce como el utilitarismo, que es una corriente filosófica que interpretaba y valoraba los hechos con base en el beneficio y en la rentabilidad. Este utilitarismo, que es una expresión filosófica del capitalismo, comprendió la importancia de los cuerpos como fuentes de protección y de riqueza, y el factor desfavorable de que las enfermedades sobre la producción, porque los enfermos ni trabajaban ni consumían. Entonces, las clases dominantes descubrieron también la conveniencia de desarrollar mecanismos para controlar la incorporación de la población al proceso productivo e impulsaron a su vez, en consecuencia, una nueva forma de gobierno que algunos autores denominan como Estado moderno. Por último, tenemos a la concepción liberal de mercado,
en el que la salud pública se ve considerada como asistencia pública. Acá es donde el capitalismo entra en contradicciones alrededor de la noción de la salud pública. En principio se ve obligado a impulsarla, pues es condición inevitable para la generación de riqueza. Pero de otra parte, garantizar el bien de las mayorías le exige, con frecuencia, limitar los derechos de individuos. Por esta razón, los planteamientos de la salud pública formulados al interior del sistema capitalista a través de los estados modernos son con frecuencia inconsistentes e incluso reduccionistas y se dirigen a controlar aquellas enfermedades que específicamente afecten la producción, siempre y cuando las medidas requeridas no pongan en tela de juicio la propiedad privada sobre la riqueza. De este modo, la búsqueda de factores individuales de riesgo para explicar el tabaquismo, el alcoholismo, la farmacodependencia y otros trastornos y enfermedades derivadas de los patrones de consumo constituyen un claro ejemplo de interpretaciones distorsionadas que tienen por lo menos dos implicaciones. Una es responsabilizan al sujeto por su problema y en consecuencia por los costos de la atención y ocultan al mismo tiempo las responsabilidades de un mercado que induce al consumo pero que se niega a reconocer las responsabilidades sobre las consecuencias nocivas. Entienden como los modelos que son representaciones de la realidad. Por su parte se mencionan las siguientes teorías relacionadas mediante aspectos o elementos esenciales. También se entiende la teoría como la sistematización de un determinado conocimiento organizado de tal manera que pueda replicarse en otras circunstancias o sobre objetos similares. Las teorías tratan de representar la realidad pero sin la solidez y el dominio de una época de pensamiento como suele suceder en los paradigmas. De ahí que sea importante diferenciar concepciones de modelos, teorías y paradigmas. Así, la teoría es hecha en mano de interpretaciones de la misma, también de concepciones de la práctica acompañadas de sus formas de instrumentación. Las teorías buscan soluciones a problemas propios de una disciplina y de su objeto de conocimiento como tal. En salud pública deben enfocar los problemas relacionados con la vida, la salud y de manera de enfermar y de morir de las poblaciones. Una teoría en salud pública debe dar cuenta de la salud en la población, pero no solamente la de los individuos en particular o de las meras relaciones interpersonales o de los grupos aislados, sino que ante todo debe referirse al resultado colectivo de las intervenciones sanitarias. Por su parte, se mencionan las siguientes teorías relacionadas con un determinado paradigma que han dominado por un buen tiempo el pensamiento científico en salud en los últimos 2 siglos: la teoría del miasma, la teoría del germen y la teoría multifactorial de riesgo. Hablando de lo que es la nueva salud pública, mientras tomaba fuerza la teoría del germen, que es el modelo biologista, la idea sanitaria en su planteamiento ambientalista sigue influyendo en las políticas públicas en Europa del siglo XIX. Pero también llegó la era terapéutica, que es la introducción de la insulina y las sulfamidas, en los años del siglo XX, que dominó hasta los años 70 las políticas públicas en Europa. No obstante, plantea que por supuesto la nueva salud pública no es nueva, ya que todas o cada una de sus facetas han hecho parte de otras prácticas. Por último, las teorías y modelos en salud pública se han sucedido históricamente, pero de una manera no lineal, a veces en contradicción y en otras ocasiones completándose en la práctica, pero generando siempre un cuerpo de conocimiento en salud pública que no puede desconocerse por quienes tienen el interés de ir definiendo un ámbito propio, no solo como un campo de práctica sanitaria, sino fundamentalmente como un área académica. Por otro lado, vamos a hablar acerca de los modelos de la salud pública. El primero es el modelo liberal. El liberalismo es partidario de la idea del Estado, que gobierna lo menos posible o Estado mínimo. Como ideología se inspira en el individualismo y tiene su origen en las reformas protestantes del siglo XVI, en la Revolución Inglesa del siglo XVII, así como la influencia de algunos pensadores del siglo XVIII y XVII. De este modo tenemos que el enfoque liberal del capitalismo sostiene que el individuo prevalece sobre la sociedad y hay una sobreestimación de la propiedad. El mecanismo de satisfacción de las necesidades va a basarse entonces en el trabajo y la familia, así como en los valores que estos fundamentan.
Los individuos serán ubicados socialmente según su oficio y el resto de las personas serán independientes de quienes trabajen, del apoyo familiar o de la comunidad. Quien se encuentre fuera de esta red social está en un estado de vulnerabilidad que va a ser asistido por el Estado. Así que la calidad de vida dependerá de los bienes y servicios producidos del trabajo. En este modelo de Estado, la salud también depende de la inserción en el aparato productivo. Mantener la salud del trabajador es imperante para mantener la productividad del mismo y del Estado. Solo asume la salud de aquellos que se encuentran fuera del aparato productivo con medidas paliativas. Aquí la salud pública no existe. Entonces, este modelo no existe lo que conocemos hoy como salud pública en el doble sentido de contar con una política de salud y de asumir la salud como resultado de la interacción colectiva, de las condiciones socioeconómicas y medioambientales. En este modelo predomina la concepción unicausal, individualista y biologista, la cual era asumida como un asunto privado del individuo. El modelo capitalista keynesiano. Este modelo capitalista o estado de bienestar que podríamos decir que surge en el periodo de la Segunda Posguerra Mundial. La sociedad se integra por actores colectivos en lo que son los estados, las empresas y los trabajadores, quienes llegan a un acuerdo en lo que concierne al crecimiento económico y el reparto de las riquezas, procurando reducir la brecha entre las clases sociales. Aquí las necesidades sociales, así como la salud, no depende del grado de participación en el aparato productivo, sino en el mecanismo de responsabilidad social, que se garantiza con el pago de impuestos y el gasto público. En la medida de que la sociedad se organice en función de este sistema, se garantiza la estabilidad económica y el acceso a un sistema de salud universal y seguro. Por tanto, el bienestar de una persona no depende de su contribución al proceso económico como en el modelo anterior, sino con una corresponsabilidad de la sociedad. Jaime Breil explica que se establece un tipo de medicina preventiva y medicalizada, donde el énfasis de la prevención es escaso y donde el modelo explicativo predominante es el de la multicausalidad. Podemos pues establecer que es la concepción multicausal la que más corresponde en este modelo de desarrollo keynesiano. El modelo neoliberal. En los años 80, la política social comienza a verse como un costo para los objetivos económicos. Significa que el surgimiento del modelo neoliberal, que constituye una respuesta al modelo estatista de sociedad en crisis desde los años 70. La política social y económica se convierten en antagonistas. El Estado no debe intervenir la vida social y económica, y su función debe ser la de mantener el orden y la seguridad interna, basándose en una expansión del mercado y regulando las relaciones sociales y económicas para facilitar el proceso de acumulación. El modelo democratizador, por último, este se ha mencionado por el modelo de desarrollar que Delia llama democratizador. Esta autora sostiene que en este modelo la política social y la política económica convergen para satisfacer las necesidades sociales con la participación del Estado y la sociedad. Por tanto, el desarrollo económico tiene como fin mejorar las condiciones de la vida de los individuos para que los bienes sean de todos sin romper con los postulados de la igualdad de derechos y promoviendo una mayor justicia y pluralidad en la sociedad. Aquí la política social está orientada a profundizar la democracia como medio para la correcta redistribución del poder político, promover la equidad con el fin de redistribuir el poder económico, social y cultural, y así fomentar una esfera pública incluyente. El modelo capitalista keynesiano.